¿Qué tal, chavos? En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio relacionado con la conservación de la energía. Y el ejercicio dice lo siguiente. Un saco de correo de 120 kilogramos cuelga de una cuerda vertical de 3.5 metros de longitud. Un trabajador de correos desplaza el saco a una posición lateral a 2 metros de su posición original, manteniendo la cuerda tensa en todo momento. Inciso A. ¿Qué fuerza horizontal se necesita para mantener al saco en la nueva posición? Inciso B. Cuando el saco se mueve a esta posición, ¿cuánto trabajo realiza 1. La cuerda y 2. El trabajador? Entonces, seguramente ustedes ya vieron el, el video que les dejé de relacionado con el trabajo y la energía. Entonces, para resolver este ejercicio vamos a utilizar lo que se vio en esa clase. Entonces aquí en el lado izquierdo tenemos un esquema más o menos de lo que nos dice el problema. Tengo una cuerda que está de forma vertical, tengo una masa, ¿no? La bolsa esta, y luego se le aplica una fuerza en esta dirección que va a hacer que la bolsa se desplace hacia la derecha y termine en esta posición de acá. ¿Ok? Y entonces lo primero que nos preguntan es cuál fuerza se debe de aplicar para que podamos, o cuánto debe de valer la fuerza para que la cuerda junto con la bolsa la podamos mantener en esta posición de aquí. ¿Ok? Y entonces, para eso, nosotros podemos hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿ok? Para poder encontrar cuánto vale esa fuerza, ¿de acuerdo? Y entonces, aquí en el lado derecho, tenemos el diagrama, perdón, que es este, ¿no? Tenemos aquí nuestro diagrama. Entonces, recuerden que en los diagramas, en el centro, es donde nosotros suponemos que está nuestro objeto de estudio, que en este caso sería la bolsa. Entonces aquí estamos dibujando las fuerzas que están actuando sobre la bolsa, ¿no? Que sería la tensión que está aquí, la fuerza aplicada por el trabajador y el peso que va hacia abajo. ¿Okay? Y entonces, pues hacemos sumatoria de fuerzas en X y en Y resulta que las ecuaciones nos quedan como estas que están aquí, ¿no? La 1 y la 2. Entonces la sumatoria de fuerza en X es igual a la fuerza que ejerce el trabajador menos la tensión por el seno de teta, ¿no? Donde este ángulo teta, pues es el ángulo teta que está acá, ¿no? Este es el mismo, ¿ok? Que este. Y entonces, esas serían las componentes en X, ¿no? Y acuérdense que es el seno porque la componente en X de la tensión sería la que está en esta parte. Entonces, esto tiene que ser igual a 0, ¿no? Porque lo que queremos es que la bolsa se quede en esta posición. Entonces, hacemos la suma de fuerzas en Y y resulta que voy a tener la componente en Y de la tensión, que es esta que está aquí, menos el peso que va en esta dirección hacia abajo. Y entonces, esta también es igual a 0. Y ya teniendo esas ecuaciones, de la ecuación 1, por ejemplo, podemos encontrar que la fuerza que se necesita aplicar por parte del trabajador tiene que ser igual a T seno de teta. Pero de la ecuación 2 podemos encontrar cuánto vale la tensión en términos del peso y podemos observar que
va a valer esta cantidad, W entre coseno de teta. Y entonces, una vez que nosotros encontramos la tensión en términos del peso, podemos sustituirlo de nueva cuenta, o sea, metemos esta tensión en esta ecuación y lo que vamos a encontrar es esta que está aquí, ¿no? Resulta pues que la fuerza es igual al peso por la tangente de teta. Y entonces ya tenemos nuestra fuerza. Ahora lo que debemos de encontrar es cuánto vale teta. Y bueno, si nos vamos al dibujo, ¿no? Nosotros tenemos como información que la longitud de la cuerda son 3.5 metros y que se desplazó hacia la derecha 2 metros. Entonces, si se fijan, podemos formar este triángulo rectángulo que está aquí y encontrar, mediante el teorema de Pitágoras, que este lado vertical hasta aquí vale 2.872 metros. ¿Ok? Y entonces, ya con esta información, nosotros podemos encontrar teta con cualquiera de las tres funciones trigonométricas que nosotros nos sepamos. En este caso yo usé el seno y sé que el seno es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Y como queremos el ángulo, no el seno del ángulo, entonces teta va a ser igual al coseno del cateto opuesto entre la hipotenusa, que eso es los 2 metros entre los 3.5 metros. Y da como resultado que teta es aproximadamente 34.85 grados. Y entonces, como ya sabemos cuál era la masa de la bolsa, al multiplicarlo por la aceleración gravitacional obtenemos el peso, y eso multiplicado por la tangente de 34.85 nos da una fuerza de 818.86 newtons aproximadamente. ¿Okay? Entonces, esta es la fuerza que se necesitaría ejercer sobre esta bolsa para dejarla en esta posición y que no se mueva. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, para el inciso B, lo que nos preguntaban era que cuando el saco se mueve a esta posición, o sea, a esta de aquí se refiere, ¿cuánto trabajo realiza la cuerda y cuánto trabajo realiza el trabajador? Entonces, resulta que el trabajo que hace la cuerda es cero, ¿no? No realiza trabajo sobre la bolsa. ¿Por qué? Pues porque su fuerza, o sea, la tensión que tiene la cuerda siempre es perpendicular al desplazamiento. O sea, la fuerza de la cuerda siempre sería en esta dirección, ¿no? O sea, esta cosa se mueve de aquí para acá, ¿no? Entonces, la tensión siempre iría así, más o menos, ¿ok? Y el desplazamiento, si uno lo ve como algo infinitesimal, pues siempre va a ser, el desplazamiento siempre va a ser tangente a la trayectoria. O sea, se imaginan que esta cosa va así, entonces en este punto, pues la trayectoria va así, así, ¿no? Todo para cada punto de la trayectoria. Entonces uno se puede dar cuenta que los vectores, tanto de la tensión como el desplazamiento, siempre van a ser perpendiculares. Y entonces nosotros ya sabemos que cuando tenemos una fuerza que es perpendicular al desplazamiento, el trabajo es cero, ¿no? Otra forma en que nosotros podríamos llegar a esta conclusión es que pues nos podemos dar cuenta que no hay ninguna componente de la tensión de la cuerda en la dirección del desplazamiento, ¿okay? Entonces, así también podríamos llegar a la conclusión de que la cuerda no realiza trabajo. ¿De acuerdo? Y para la segunda pregunta, que cuánto trabajo realiza el trabajador, entonces aquí lo que hacemos es acordarnos de que el trabajo total, ¿okay?, es igual al cambio en la energía cinética. Y entonces recuerden que el trabajo total siempre tenemos que ver o saber cuáles son las fuerzas que están realizando trabajo. ¿Okay? Entonces, en este caso, las fuerzas que realizan trabajo son las que aplica el trabajador y la fuerza gravitacional.
Y esto, como el trabajo es igual al cambio en la energía cinética, pues resulta que como la bolsa primero está en esta situación, en reposo, y luego llegamos a esta otra de acá, pero queremos, ya sabemos que la fuerza que la va a mantener ahí es esta que ya encontramos anteriormente. Entonces quiere decir que la velocidad inicial y la velocidad final valen cero. ¿Ok? Y entonces regresamos para acá. Resulta pues que el cambio en la energía cinética es cero. Lo que nos lleva a que la suma del trabajo que realiza el trabajador más el trabajo que realiza la gravedad tiene que ser cero, ¿no? Esta expresión que está aquí. Y si despejamos el trabajo que realiza el trabajador, pues va a resultar que ese trabajo tiene que ser igual a menos el trabajo que realiza la fuerza gravitacional, o sea, el peso de la bolsa. Y nosotros ya vimos, o en la clase que ustedes ya vieron, vimos o dijimos que el trabajo gravitacional es esta cantidad que está dentro del paréntesis, ¿no? Y entonces es menos el cambio en la energía potencial gravitacional, lo cual, pues cuando multipliquemos los signos, nos va a quedar positiva esta expresión y nada más nos quedaría esto que está aquí, ¿no? El puro cambio en la energía potencial gravitacional, que a su vez, pues ya sabemos que es la energía potencial gravitacional final menos la energía potencial gravitacional inicial. Ahora, ¿quiénes son esas energías potenciales gravitacionales finales e iniciales? Pues de acá del dibujo podemos decir que la energía potencial gravitacional inicial es cuando la bolsa esté en esta posición y la energía potencial gravitacional final cuando esté en esta de acá arriba. ¿Ok? Y entonces nosotros podemos decir que aquí, por ejemplo, ¿no? Que cuando está la bolsa en la posición vertical, pongamos nuestro sistema de referencia, quiere decir que aquí sería la altura 0 y cuando esté acá va a ser la altura final, ¿no? Si quieren. Y entonces, pues, resulta pues que este término se me va a cancelar y solamente me va a quedar este. Y entonces, eh, en esta expresión, pues yo ya sé cuánto vale la masa, cuánto vale la aceleración gravitacional, entonces lo que me faltaría encontrar es cuánto vale esta altura y2, ¿no? Que, igual ya se dieron cuenta del dibujo, pues sería esta altura, ¿no? O sea, lo que hay de aquí, aquí, este es y2, ¿de acuerdo? Y entonces, como ya habíamos calculado todos los lados de este triángulo rectángulo que estaba aquí, pues lo único que tenemos que hacer es a 3.5 metros restarle los 2.872 metros y eso da como resultado 0.6277 metros. Entonces esta cantidad que está aquí sería la altura de Y2, ¿ok? Y entonces sustituyendo los valores, pues resulta que el trabajo que realiza el trabajador pues va de 738.17 joules, ¿de acuerdo? Entonces espero que haya quedado claro y si no ya saben, cualquier duda háganmela saber.